Buenas noches. En el siguiente video les voy a hablar sobre una experiencia sensorial, donde se describe el proceso sensorial y de percepción que se experimentó, así como el nombre y las funciones de cada uno de los órganos involucrados, así como los receptores que se activan y su función. El cerebro reconoce el entorno mediante los sistemas sensoriales. Entendemos como sistemas sensoriales al conjunto de estructuras destinadas a captar información mediante un órgano sensorial que traslada el estímulo a través de un receptor especializado hacia una parte del cerebro. Para realizar ese mecanismo, el cerebro realiza dos procesos independientes, que son la sensación y la percepción. La sensación se origina en los sentidos externos y es básica para el proceso. La percepción le da un significado a lo que se captó mediante los sentidos externos. Para mi experiencia sensorial, yo voy a utilizar una de mis frutas favoritas, que es la papaya, y voy a describir 3 de los sentidos que voy a utilizar a la hora de consumir este alimento. Voy a explicar el sentido de la visión, el sentido del gusto y el sentido del olfato. El sentido de la visión es uno de los sentidos más importantes para el ser humano. El cerebro dedica una gran área cerebral a este sentido, específicamente el lóbulo occipital. El ojo es el órgano receptor. Sus partes son córnea, pupila, iris, cristalino, retina y el nervio óptico. La vía visual inicia en la retina, que se encarga de transformar la luz en impulsos eléctricos. Los bastones responden a la luz y los conos a los colores. El impulso nervioso pasa a través de células bipolares hasta llegar a los nervios ganglionares, quienes forman el nervio óptico, quien decusa en el quisma óptico. Luego pasa al tálamo. Del tálamo pasa a la corteza visual primaria, donde el objeto es visto de forma separada. Por ejemplo, en esta experiencia sensorial, el color y la forma de la papaya. Luego pasa a la corteza secundaria, donde se procesa de forma conjunta. Luego pasa al área de asociación, donde se da la percepción. Gracias a nuestros conocimientos previos, se le da un significado. En este caso, la papaya como una fruta de color anaranjado, que tiene por dentro semillas negras y por fuera de color amarillo con verde. El olfato es el único sentido cuyas vías no pasan por el tálamo, sino que se insertan directamente en el cerebro, en regiones que están relacionadas con la regulación emocional y la memoria. También es el primer sentido que aparece en el embrión. El camino de los olores empieza de la siguiente manera. Se inicia en la vía olfatoria, en las células bipolares de la pituitaria. Aquí hay dos extremos, uno ciliado y otro alargado. En el ciliado hay dos receptores que reaccionan a la sustancia química, que genera un impulso nervioso. En el extremo alargado se penetra el cráneo a través de una lámina cribosa, la cual se dirige al bulbo olfatorio, donde se encuentran las células mistrales que captan el aroma.
Luego sus axones unen al nervio olfatorio y pasan al cerebro, donde la información pasa hacia dos áreas olfatorias primarias, una en el lóbulo de la ínsula, la cual se relaciona con el comportamiento, y el otro en el lóbulo temporal, que se relaciona con la memoria. En el caso de la experiencia sensorial, la papaya, su olor es dulce. Ese olor me recuerda a situaciones agradables. El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. Es el más robusto de todos, puesto que es transportado por 3 nervios en simultáneo. El órgano principal es la lengua. Esta está cubierta de papilas gustativas, donde hay neuronas denominadas cúsculos gustativos. Estos generan un impulso nervioso que es transportado por cualquiera de los 3 nervios. Puede ser el nervio facial, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago. Cualquiera de ellos ingresa en el encéfalo a través del tronco encefálico, pasa por el núcleo del tracto solitario, de ahí al tálamo, del tálamo al área gustativa primaria, donde se interpreta el sabor. Esta área gustativa primaria se ubica en el lóbulo parietal en su interior y en el lóbulo temporal en la parte superior. El sabor está compuesto por un 80% olfato más un 20% gusto. En la experiencia sensorial, el sabor que se percibía era dulce. Todos los órganos de los sentidos transportan la información sensorial bajo la misma forma, de modo que podemos decir que las sensaciones se convierten en impulsos eléctricos. Por tanto, la diferencia radica en la zona cerebral del procesamiento de la información. Espero les haya gustado mi experiencia sensorial. Muchas gracias.